Hay momentos que te rompen por dentro. No por lo que pasa, sino por cómo te hacen sentir, invisible, indigna, fuera de lugar. A Lupita no la golpearon con las manos. Pero ese día, en esa tienda de vestidos, le rompieron algo que llevaba guardando desde niña. Su ilusión. Esta es la historia de una mujer sencilla que fue humillada por soñar demasiado alto. Pero el destino, que a veces parece cruel, le tenía reservada una vuelta que ni en sus sueños más locos hubiera imaginado. Una historia donde el amor nace en lo cotidiano, donde el pasado regresa con garras, y donde una verdad olvidada amenaza con destruirlo todo. Justo cuando creía que por fin lo tenía todo, Lupita caminaba con la cabeza gacha por la avenida principal del centro, con las bolsas del mandado en un brazo y el corazón en otra parte. Era uno de esos días donde no pasaba nada, pero bastó con girar la mirada para que todo cambiara. Frente a ella, como salida de una película de ricos, estaba esa tienda de novias. Blanca, brillante, impecable. En el escaparate, un maniquí lucía un vestido con una cola tan larga que parecía no terminar. Se quedó parada. Sus pies no se movían. Su mente gritaba, no entres. Pero algo más fuerte que el sentido común la empujó hacia adentro. No era la primera vez que pasaba por ahí. Pero sí era la primera vez que se atrevía a entrar. Y lo que encontró no fue un cuento de hadas, sino una bofetada envuelta en perfume caro. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó una voz fina, cortante, como cuchilla disfrazada de seda. La mujer que habló no necesitó decir más. Su mirada ya había hecho el juicio. Tú no perteneces aquí. Lupita bajó la mirada, no porque se sintiera menos, sino porque en el fondo, por un momento, se lo creyó. Ese día salió de ahí con los ojos secos pero el corazón empapado. No por el vestido, no por la burla, sino porque esa ilusión tan chiquita que había guardado desde niña, la de casarse con alguien que la viera de verdad, se sintió más lejana que nunca. Lo que Lupita no sabía es que, en una esquina cualquiera, el destino ya estaba preparando su revancha. Y vendría vestida de amor. Sí. Pero también de caos. De dudas. De heridas viejas y verdades que dolían más que la mentira. Lupita nunca imaginó que un simple escaparate pudiera convertirse en la escena de su peor pesadilla. Aquella mañana, caminaba con paso cansado por la avenida principal, sorteando el calor y las bolsas del mandado que tironeaban sus brazos. Cada paso era rutina. Abrir la fonda. Atender la clientela. Cerrar. Volver a empezar. Pero algo en el aire le susurró que ese día sería distinto. Al girar la vista, la vio. La tienda de novias. Blanca, reluciente, casi etérea, como un oasis de lujos inalcanzables. Un maniquí vestía un diseño de encajes y perlas. Su cola se extendía con imponente elegancia. Lupita sintió un cosquilleo de deseo y de culpa. ¿Cómo iba yo? Con mis chanclas desgastadas y mi blusa de flores. ¿A merecer siquiera un vistazo? Sin embargo, sus pies se movieron solos. Atravesaron la puerta y entraron en ese mundo impoluto. El perfume caro la envolvió al instante, opacando el sudor de su frente y el cansancio en sus manos agrietadas. Quiso retroceder. Pero sus ojos se clavaron en aquel vestido, en esa promesa de cuento de hadas. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz afilada, revestida de falsa amabilidad. ¿En qué puedo servirle?, preguntó la vendedora, una mujer alta y esbelta, con el pelo perfecto y la sonrisa fría. Lupita balbuceó solo estoy mirando, que sonó a disculpa. Sintió la mirada de la vendedora recorriéndola de arriba abajo, midiendo cada pliegue de su ropa, cada hebra de tierra en sus chanclas.
El silencio que siguió pesó más que cualquier bofetada. Mire, los precios son por cita, dijo la otra sin el menor atisbo de compasión. Si quiere, puede tomar una foto desde la puerta. Pero por favor no toque nada. La palabra, por favor, llevaba un filo invisible. Lupita sintió un calor acre en las mejillas. Sus sueños de princesa se desmoronaron con crueldad. Quiso gritar, escupir reproches. Pero el nudo en la garganta se lo impidió. Salió de allí con la frente baja, con el corazón lacerado. En ese instante, el cristal de su ilusión se hizo añicos. Mientras regresaba a la calle, el sol parecía burlarse de ella. No perteneces aquí, le susurraba el asfalto caliente bajo sus pies. Volvió a la fonda con la misma rutina. Pero algo en su interior había cambiado. La niña que soñaba con un vestido de novia ahora se sentía rota. Humillada, invisible. Sin embargo, la vida tiene un extraño sentido del humor. Aquella misma esquina, la de su vergüenza, sería testigo de un giro inesperado. Al día siguiente, un hombre elegante, con camisa inmaculada y corbata oscura, se desplomó en la acera. Nadie lo ayudó, nadie se detuvo, pero Lupita, con su fuerza silenciosa, corrió hasta él, le salvó la vida con un vaso de agua y un cuidado instintivo. La persona que la había ignorado y humillado en la tienda no sabía que esa noche, en su baile de contrastes, encontraría en la calidez de una fonda humilde el reflejo de la dignidad perdida. Y aquel hombre, agradecido y sorprendido, regresaría una y otra vez, sin sospechar que con cada plato que comía, estaba descubriendo algo más valioso que cualquier vestido de encaje: el corazón de Lupita. Así comienza un viaje de dolor y redención, de prejuicios e hipócritas sonrisas, que lleva a una joven de la humillación más cruda a convertirse, tiempo después, en la prometida de un millonario. Pero antes de ese desenlace soñado, habrá mentiras que quebrarán la confianza, viejos amores que regresarán como fantasmas y pruebas de amor que forjarán el carácter de una mujer harta de fingir. Lupita despertaba cada día con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana rota de su cuarto. No había despertador. Era el canto del gallo del vecino quien le recordaba que el tiempo no perdona. Bajo la manta desvencijada, la joven se quedaba unos segundos más, abrazando la ilusión de que aquella mañana su vida sería diferente. Pero el murmullo insistente de su estómago y la pesada bocanada de calor la sacaban del sueño. Era hora de levantarse. En la cocina minúscula, el cuchitril que compartía con su madre enferma, abrió despacio el refrigerador chirriante. Unos frijoles cocidos el día anterior, tortillas duras y un café de olla ralo componían el menú de cada despertar. Mientras comía de pie, pensaba en la fonda que regentaba desde que la enfermedad de su madre la obligó a asumir el peso del hogar. 12 horas de pie, entre mesas de plástico y sillas tambaleantes, sin tiempo para soñar, pero con la responsabilidad de hacer posible el sustento. Cada mesa servida era un acto de generosidad. Doña Lola pedía siempre doble ración de arroz. Don Ciro el policía pagaba de más sin reproches. Y los taxistas la saludaban con gratitud. Para ellos era la fonda de Lupita, un refugio donde los platos sencillos sabían a abrazo. Pero para Lupita, cada sonrisa fingida ocultaba la lucha interna, la certeza de que, en cualquier momento, la vida podía arrebatarle lo poco que tenía. En las noches, cuando cerraba el local y limpiaba el último plato, no regresaba a casa sin antes pasar por la banqueta iluminada por faroles maltrechos. Se detenía un instante, miraba las estrellas ajenas al asfalto, y dejaba que su mente volara hacia un sueño prohibido: imaginarse vestida de novia.
con el cabello suelto y un ramo de flores blancas. Lejos de la fonda, lejos de las deudas, lejos de la carga de cuidar a su madre. Pero en ese anhelo latía el miedo. ¿Quién se fijaría en una mujer que huele a guisado y lleva chanclas gastadas? Cada vez que sus dedos rozaban los encajes de los vestidos en aquella tienda inaccesible. El nudo en su garganta se apretaba más. Fuera del escaparate, el mundo le susurraba que nunca encajaría en las historias de amor perfectas. Y sin embargo, había algo que la impulsaba a no renunciar. La voz suave de su madre recordándole que Dios aprieta, pero no ahorca. Ese consuelo se entrelazaba con cada amanecer, alimentando un fuego débil pero persistente en su pecho. El anhelo de un amor que la viera sin prejuicios. Que valorara su corazón antes que su vestido. En ese universo de pobreza y sacrificios, Lupita había conocido el desengaño con Toño. Un viejo amor de la infancia. Entonces, sus promesas sonaban dulces como las gelatinas que vendía en la primaria. Pero tras el primer beso, la traición se volvió amarga y dejó cicatrices de desconfianza. Había cerrado su corazón, convencida de que el amor era un privilegio ajeno a su condición. Esa doble lucha, entre la esperanza de un futuro distinto y la sombra de viejas heridas, moldeaba cada gesto de Lupita. Cuando una clienta insistía en su «galán para cuándo», ella respondía con una sonrisa corta, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Podría alguien amarme sin mirar mi origen? ¿Existía un lugar donde mi sencillez fuera suficiente? Las luces de la fonda parpadeaban a su alrededor, pero en su interior. Los relámpagos de inseguridad y deseo se alternaban sin tregua. Cada taza de café de olla que servía era una plegaria. Que el amor tocara su vida antes de que la rutina sepultara sus sueños para siempre. Hasta que, en medio de esa cotidianeidad áspera, el destino dispuso su primera jugada inesperada. Lo que nadie imaginaba era que la escena de su humillación en la tienda de novias y las largas jornadas de trabajo serían el preludio de un encuentro capaz de desafiar todo lo que Lupita creía imposible. La tarde caía con un calor pegajoso cuando Lupita cerró la fonda por última vez. Sus piernas clamaban descanso. Pero el deber hacia su madre enferma la mantenía alerta. Guardó con manos temblorosas las últimas tortillas y barrió el piso hasta que el crujir de las migas fue el único sonido. Al fin, exhaló hondo y se asomó a la calle. Nada fuera de lo habitual. El silencio se extendía como un manto. De pronto, un estruendo seco rompió la calma. Un hombre cayó desplomado en la acera. Como si el mundo le cediera el espacio en un parpadeo. Nadie más se detuvo. Taxistas siguieron su camino y transeúntes miraron de reojo antes de acelerar el paso. Pero para Lupita, ese ruido resonó en su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. El recuerdo de su propia humillación y de cada burla que soportó la impulsó a correr. Se acercó al hombre. Camisa impecable. Zapatos que costaban más que el sueldo de un mes de su madre. Corbata torcida. Sus ojos abiertos a medias reflejaban confusión y dolor. Como si en su caída librara una batalla interna. Lupita sintió un choque de dos mundos. El de su rutina humilde y el de aquel extraño reluciente. Aún así, algo en su mirada la conmovió más que cualquier vestido de encaje. ¿Está bien?, susurró, mientras se arrodillaba a su lado. Temerosa de causar más daño. Un hilo de voz apenas emergió. Tengo baja azúcar, murmuró él, con el sudor perlando su frente. Lupita buscó agua y algo dulce. Un puñado de azúcar y un sorbo de agua tibia fueron su medicina improvisada. En cada cucharada que le ofrecía, sentía cómo la rigidez de la corbata se ablandaba.
y en cada mirada agradecida, descubría un atisbo de humanidad que jamás creyó hallar más allá de su fonda. Mientras él recuperaba el color, la joven se debatía entre el orgullo y la compasión. ¿Cómo podría corresponderle alguien tan opuesto a su realidad? ¿Por qué un hombre de su clase aceptaría su ayuda sin despegar la vista de la simple mesa de plástico que la rodeaba? Él se incorporó con esfuerzo, limpiándose la boca con la manga. Las sombras alargadas del crepúsculo pintaban su rostro de melancolía. ¿Puedo invitarla al? Tropezó él con las palabras. ¿Al menos un café? Lupita contuvo el aliento. Era la primera oferta genuina que recibía desde su humillación en la tienda de novias. El miedo a lo desconocido luchó con un deseo antiguo. El anhelo de creer que el amor podía surgir de un instante de solidaridad. Claro, respondió ella, alargando la mano. Yo invito. Caminaron en silencio hasta la fonda vacía. El zumbido de la plancha y el olor a cebolla frita volvieron a envolverlos. Él se sentó en la mesa de siempre, y ella le sirvió un café de olla espeso, con canela. En aquel humo aromático, los dos mundos se entrelazaron, la riqueza y la pobreza, la indecisión y la esperanza, el pasado que duele y el futuro que promete. Él tanteó la taza con timidez. Sorbió un trago y la miró con gratitud. No sabía que aquí se servía algo tan real. Lupita sonrió sin saber qué. En ese instante, su vida cambiaba para siempre. España entero podría dudar de la magia. Pero ellos dos sabían que el amor, a veces, nace donde menos lo esperas. En una fonda modesta, compartiendo dolor y calor de hogar. Y así, entre tacitas de café y silencios cómplices, comenzó un vínculo que desafiaría prejuicios, antiguas traiciones y tendría que enfrentarse a la más dura de las pruebas, el peso de sus propios miedos. Las primeras luces de la mañana se colaron por las rendijas de la fonda, despertando las voces de los comensales habituales, doña Lola, el policía Ciro, los taxistas de siempre. Lupita llegó con una mezcla de nervios y expectativa. Aquel hombre de la caída en la acera, Andrés, entraría de nuevo. ¿Por qué su corazón le latía más fuerte? ¿Por qué un simple buenos días dolía en la garganta como un primer beso robado? Buenos días, señor, Lupita balbuceó al verlo cruzar la puerta. ¿Desea su? Él sonrió con algo nuevo en la mirada. Ternura. Aquella sonrisa pulida por la vida acomodada se volvió imperfecta y humana al mismo tiempo. Un café de olla, por favor, pidió con suavidad. Y si no es molestia. Una porción de arroz con pollo. Mientras servía, Lupita sentía sus manos temblar. Cada movimiento, cada mirada furtiva, encendía un fuego interno. ¿Cómo explicarle que en cada grano de arroz ella ponía sus desvelos? Sus sueños rotos, su lucha diaria, se instalaron en la misma mesa de plástico en la esquina. El vapor del café envolvía sus rostros. En ese humo aromático, algo se deslizó entre ellos. Una complicidad silenciosa. Gracias por ayudarme, dijo él, bajando la voz, como si temiera que el mundo descubriera aquel momento. Lupita tragó saliva. No fue nada, respondió, aunque en su interior algo brotaba. Todos merecemos un poco de compasión. El silencio se extendió. Pero no era incómodo. Era un puente que los acercaba. Con cada sorbo, Andrés se atrevía a preguntar más. ¿Cómo llegaste a abrir esta fonda? Las palabras de Lupita fluyeron como un río seco que por fin encuentra su cauce. Contó de su madre enferma, de las facturas impagas, de los sueños de niña que se estrellaron con la realidad. A cada confesión, él la sentía con respeto y algo de admiración contenida. Debe ser muy duro, susurró,
pero también muy valiente. Esas palabras fueron el bálsamo que sanó una vieja herida. La traición de Toño. Aquel amor de juventud que la dejó sola y desconfiada. Recordó la primera vez que creyó en el amor y cómo lo perdió todo. Su voz se quebró. Él dejó la cuchara. La miró con ternura. «No estás sola», prometió. «Hay personas que quieren verte triunfar. Yo, me cuento entre ellas». Lupita levantó la mirada. Nunca antes había sentido tanta sinceridad en un par de ojos. Aquel empresario de corbata impecable le ofrecía algo impensable. Confianza. Respeto. Un refugio donde sus cicatrices no serían juzgadas. Durante horas, hablaron de películas, de música, de la familia de cada uno. Cada risa compartida tejía un lazo más fuerte. Cada confesión quebraba una barrera. Y así, entre tazas vacías y platos recogidos, nació un vínculo inesperado. El dulce desconcierto de dos almas heridas encontrando consuelo mutuo. Pero justo cuando empezaban a saborear esa cercanía, el mundo exterior, con sus prejuicios y resentimientos, ya estaba tejiendo sombras en el horizonte. La invitación no tardó en llegar. Andrés, con voz temblorosa y decisión contenida, propuso a Lupita acudir a un almuerzo familiar. Ella asintió. Aunque el nudo en su garganta se apretaba con fuerza. Nunca olvidaría las miradas de la vendedora de la tienda de novias. Y ahora temía revivir esa vergüenza en el salón de aquella mansión impoluta. El día señalado, Lupita se preparó como pudo. Una blusa limpia, un pantalón menos gastado y el cabello recogido en una trenza. Antes de salir, su madre la miró con orgullo y miedo. «Tú eres fuerte», susurró. «Solo sé tú misma». En el coche de Andrés. El silencio retumbaba. Él la miraba de reojo, temeroso de pisar un terreno equivocado. Al llegar, la casa se alzó inmensa, con columnas blancas y jardines cuidados. Cada paso de Lupita hacía crujir la grava bajo sus zapatos, como condenándola antes de entrar. Fueron recibidos por la madre de Andrés. Una mujer impecable con perlas al cuello y sonrisa educada. Su mirada, sin embargo, no se extendió más allá del vestido sencillo de Lupita. «Encantada», dijo la señora con voz helicoidal. «Pasa con Andrés. Adentro, 3 hermanos, todos con trajes de corte perfecto. Conversaban sin prestar atención. Cuando Andrés presentó a Lupita, se produjo una pausa. Cubiertos suspendidos y miradas que la repasaban de pies a cabeza. «¿De dónde eres?», preguntó Marcela, la hermana mayor, con tono cortante. «¿Trabajas?». Lupita tragó saliva. Sintió el pulso dispararse. «Tengo una fonda en el centro», respondió con voz firme. «Mi madre no puede trabajar. Me encargo yo». Un silencio glacial siguió. Los rostros se congelaron. Nadie aplaudió su valentía. En sus ojos vio el desprecio. Andrés apretó su mano bajo la mesa. Intentó darle fuerzas. Pero ella sintió un calor rojo recorrer su pecho. La vergüenza autoinfligida y el miedo a no encajar. La comida transcurrió entre preguntas hirientes disfrazadas de cortesía. «¿Cómo conociste a Andrés? ¿Piensas seguir trabajando en un lugar tan humilde?». Cada comentario era una puñalada que se incrustaba bajo su piel. Lupita contuvo las lágrimas, aferrándose a la mano de Andrés como a un salvavidas. Cuando el almuerzo por fin concluyó y la conversación se tornó un murmullo incómodo, Marcela se puso de pie y dijo con voz envenenada: «Andrés, podríamos hablar en privado». Los vio alejarse al pasillo y supo que sus comentarios no serían halagos. Susurró a Andrés: «Lo siento, tal vez fue un error». Él negó con la cabeza, con el ceño fruncido. «No me arrepiento de presentarte», respondió. «Solo
No quería que te trataran así. Lupita forzó una sonrisa de acero. Estoy bien. Pero el dolor en su pecho no cedía. Aún así, encontró la fuerza para despedirse con educación y regresar a su mundo. La fonda. Su refugio de verdad. Poco después, la sombra más oscuro emergió. Renata. Aquella ex de Andrés, hermosa y fría, regresó con apariencia de inocente en una cita, casual, en la oficina. Luce un vestido rojo intenso y una carpeta negra bajo el brazo. Al cruzarse con Andrés, su sonrisa se tuerce en un presagio. ¡Qué sorpresa verte con ella!, murmura. ¿Estás seguro de conocerla bien? Él intenta un «basta ya». Pero la semilla de la duda se incrusta en su corazón. Lupita, al enterarse, siente que el mundo conspira contra su historia de amor. El desprecio familiar. El veneno de una rival. Los fantasmas del pasado aún coleando. Cada grieta en su confianza se agranda. Y el miedo a perderlo todo reaparece con fuerza. Con el alma cargada de angustia. Recuerda sus sueños de niña. Convertidos ahora en espejismos. Se pregunta si es su origen el muro infranqueable que jamás podrá derribar. El eco de aquellas risas despectivas de la tienda de novias vuelve. Y su fuerza titubea. Pero en lo más profundo, algo comienza a arder. La determinación de no rendirse. El amor que nace entre ella y Andrés ha encendido una chispa que ni el desprecio ni la traición podrán apagar. Aunque su corazón esté herido, Lupita sabe que la verdadera batalla apenas comienza. El sol de la mañana del gran día apenas acariciaba las fachadas cuando los invitados comenzaron a abarrotar la iglesia. Las sillas alineadas, el altar colmado de flores blancas y los pétalos de rosa en el pasillo presagiaban un momento de ensueño. Lupita, enfundada en su sencillo pero elegantísimo vestido, caminaba del brazo de su madre. Cada paso era una victoria contra las cicatrices de su pasado. La humillación en la tienda de novias. La mirada fría de la familia de Andrés. La sombra de Toño. Todo quedaba atrás. Al fin, su sueño de niña la elevaba hacia un futuro que apenas se atrevía a imaginar. Andrés, impecable en su traje oscuro, esperaba en el altar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sus ojos brillaban con orgullo y amor. Cuando vio a Lupita acercarse, sintió que el mundo se abría a un destino redentor. Cualquiera hubiera dicho que nada podría interponerse entre ellos. Pero el destino, con su retorcido sentido del humor, ya había preparado su golpe cruel. Justo cuando el padre pronunciaba las palabras rituales. Si alguien conoce motivo para que esta unión no sea válida, hágalo saber ahora o calle para siempre. Unos tacones resonaron con fuerza en el pasillo. Una figura esbelta emergió del gentío. Renata. Con un vestido rojo que desafiaba la luz. Su carpeta negra apretada contra el pecho. Sus ojos, antiguos y llenos de rencor, se clavaron en Lupita con la precisión de una daga. Disculpen la interrupción. Su voz cortó el murmullo como un bisturí. Pero antes de que celebremos este matrimonio, creo que todos deben conocer la verdad. Un silencio mortal se hizo en el recinto. Lupita sintió cómo su vestido se encogía. Cómo el aire se volvía pesado. Andrés frunció el ceño, dispuesto a protegerla. Pero Renata no estaba para discusiones corteses. Resulta que mi contacto en el juzgado encontró un acta de nacimiento que podría cambiarlo todo, dijo, abriendo la carpeta con teatralidad. Atención a las fechas. La mamá de Lupita. Antes de casarse con el señor que ustedes creen su padre, tuvo una relación con el señor Ramírez, señaló a Andrés. Esa denuncia por abandono deja claro que Lupita podría ser, de hecho, tu hermana.
Las palabras explotaron en la mente de todos. El padre del novio tembló al oír, hermana. Marcela, la hermana mayor, se llevó la mano al corazón. El murmullo se convirtió en un rugido de incredulidad. ¿Qué dices? Andrés dio un paso al frente. Con los puños apretados. Pero su voz temblaba. Esto es una mentira. Renata sonrió con la crueldad de quien ya cree tener la victoria. Los documentos no mienten. Puedo mostrárselos uno por uno. Lean las fechas. Comparen el acta y el certificado de matrimonio de tus padres. Está todo ahí, en tinta azul. Lupita sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El vestido, el altar, las flores. Todo giraba en un torbellino de dolor. Su mente retrocedió al día en que salvó a Andrés, al vínculo apasionado que habían forjado en la fonda, y se preguntó cómo todo podía derrumbarse con un puñado de papeles. El padre, con voz ronca, pidió silencio y tomó los documentos. El estruendo de las páginas al desenrollarse fue un presagio de traición. Hasta el cuerpo del novio se estremeció. Buscó la mirada de Lupita, rogándole que no fuera verdad. Pero en sus ojos, veía ecos de dudas, grietas de incertidumbre. Necesitamos tiempo, murmuró Andrés. Esto no puede decidirse así. La boda se detuvo en seco. El padre guardó las hojas con gesto grave. Los invitados, enmudecidos, abandonaron las sillas. Las miradas curiosas se tornaron cuchillas. Algunos murmuraban que todo había sido un montaje. Otros hablaban de escándalo familiar. Renata, satisfecha, recogió su carpeta y se abrió paso hacia la puerta, dejando tras de sí un rastro de murmullos y espinas clavadas en el corazón de Lupita. Ella, sin poder sostenerse, se deslizó hasta arrodillarse junto a Andrés. «No eres mi hermana», susurró él, sosteniendo su mano con fuerza. «Solo hay una forma de ver la verdad. Una prueba de ADN». Lupita, con lágrimas silenciosas, asintió mientras el peso del mundo caía sobre sus hombros. La traición de Renata, el desprecio familiar y la sombra de su propia inseguridad la habían sacudido hasta los huesos. Pero en la mirada de Andrés vio un atisbo de esperanza. «Hagámoslo», dijo con voz firme. «No dejaré que un papel rompa lo que somos». En ese momento, la tormenta de dudas se convirtió en determinación. Ambos sabían que, para reconstruir su amor, tendrían que atravesar el laberinto de mentiras y renacer de sus cenizas.